Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con un medio tocayo porque yo también me llamo Humberto. Se trata de Humberto Campins. ¿Cómo estás, Humberto? Buenos días para mí, tardes para ti. Mira, bueno, Humberto se encuentra en Estados Unidos, en Florida, y bueno, yo pues estoy encantado de tenerlo acá porque creo que podemos hablar de algunas cosas que están sucediendo actualmente con respecto a traer material de asteroides a la Tierra. Él es un experto en esta materia, ha trabajado en el proyecto Osiris Rex y bueno, es algo que está muy caliente. Vamos a ver qué nos dices. Bueno, estamos encantados porque la nave trajo la cápsula que, que contiene la muestra, la trajo a la Tierra hace 3 semanas más o menos, y ya la cápsula está en el Johnson Space Center de la NASA en Houston. Y se abrió la cápsula, pero el contenedor mismo no está totalmente abierto porque ha sido un poco más difícil abrirlo. Se congelaron dos de los tornillos y eso de desatornillarse algo en una cámara en donde tiene que tener todo totalmente sin contaminación no es trivial. Pero ya sabemos que tenemos más de lo que nos esperábamos en cuestión de la muestra. El mínimo para declarar victoria con la misión eran 60 gramos y nada más que con lo que se ha podido sacar sin haber desatornillado esos últimos dos tornillos, ya van más de 70 gramos. Y todavía hay más material allá adentro. Estamos muy contentos. Ahora, una muestra de un asteroide es importante por muchas razones, especialmente científicas. Y hace 13 años, 13 años y medio más o menos, el grupo de la Universidad de Arizona me invita a mí a participar en las propuestas que ellos están escribiendo para la NASA para esta misión. O sea que ya yo tengo 13 años trabajando sobre en esta misión que para mí ha sido el proyecto más interesante de mi carrera. Entonces, hace 13 años y pico, justamente una semana antes me había enterado que yo había estado trabajando con los europeos en un proyecto de la Agencia Espacial Europea que se llamaba Marco Polo R. Y Marco Polo R estaba compitiendo con otras naves para que le dieran fondos de la Agencia Espacial Europea para mandarlo a un asteroide para traer una muestra. Marco Polo R no lo escogen y yo digo, bueno, qué broma, pero bueno, ya habrá otros proyectos. Y al día siguiente me llega por correo electrónico una invitación del grupo de Arizona a que participe en este proyecto. Al año y medio más tarde, la NASA nos escoge a nosotros de 14 propuestas, la redujeron a 3 y luego nada más que a nosotros nos dieron los fondos. En 5 años construimos la nave, la lanzamos desde aquí cerca donde yo vivo en el Kennedy Space Center de la NASA y tardó 2 años y medio en llegar al asteroide. Llega al asteroide, pasa 2 años más o menos haciéndole unos mapas muy detallados de la superficie para saber cuál era el sitio ideal donde tomar la muestra. En una de las sorpresas fue la siguiente. Nosotros habíamos hecho muchas observaciones de este asteroide desde la Tierra, especialmente con el radar de Arecibo, de Puerto Rico, y sabíamos más o menos su forma, su periodo de rotación, su órbita con bastante exactitud. Y cuando llegamos allí nos conseguimos que la mayoría de las cosas que habíamos predicho eran lo que esperábamos, ¿no? Entonces nosotros estábamos de lo más contentos con nosotros mismos. Qué buenos científicos e ingenieros somos, sí. Y una de las predicciones, y con buena razón, era de que en la superficie de este asteroide iba a haber unas zonas como una especie de playa, que no tuvieran roca, que tuviera material muy, muy suelto, como arena o piedras pequeñas, para poder tomar la muestra sin peligro a la nave. Y llegamos allí y resulta que este asteroide es muy rocoso y para nosotros fue una sorpresa y también fue una dosis de humildad, de que uno puede ser el mejor científico, pero la naturaleza siempre tiene forma de sorprendernos. Discúlpame, Entonces, entonces, ¿qué pasa? ¿Tienen que pulverizar o qué tienen que hacer? Porque se encuentran con otra cosa, ¿no? con otra cosa totalmente distinta. Y la nave ya está allá, del otro lado del Sol, ¿no? Y entonces el equipo de navegación, a quien les quito el sombrero por lo buenos que son,
dicen, bueno, nosotros, el plan original era de buscar una zona aproximadamente de 50 metros de diámetro sin roca para bajar con un altímetro, un láser que nos dice la altura de la nave y con mucha precisión, pero bajar a poca velocidad con respecto a la superficie, tomar la muestra, tocar la superficie fueron solamente 10 segundos, ¿no? Y traer la muestra a la Tierra. Entonces necesitamos una zona de 50 metros sin rocas. Entonces yo que estaba en el equipo de imágenes, trabajamos y tal, no sé qué, buscando una zona de 50 metros. Obviamente, al recién llegados al asteroide nos dimos cuenta que no había esa zona. Entonces los de navegación nos dicen, ok, pero la nave se está portando tan bien que lo podemos poner en una zona de 25 metros. Ah, ah. Entonces nos dicen, bueno, ¿qué nos ofrecen? Nosotros decimos, bueno, yo diría que más o menos 7, 8 metros, pero con una cantidad de rocas muy grandes alrededor, un crátercito de 7, 8 metros. Y hay que evitar el choque con esas rocas, ¿no? Y los de navegación dijeron, tenemos que hacer un plan totalmente nuevo. Y estando la nave allá, la reprograman para que la nave se vuelva totalmente autónoma y pueda tomar sus propias decisiones y que ya eso se esperaba, que tomara sus propias decisiones, pero no que tuviera que hacer correcciones en tiempo real a medida que iba bajando. Programan la nave, toma una cantidad de imágenes de manera de tener un punto, un mapa de referencia y hace dos intentos, dos ensayos para asegurarnos de que la nave estaba bien programada. Esos dos ensayos salen muy bien y en la tercera maniobra bajamos hasta la superficie, la tocamos por 10 segundos, tomamos la muestra y la ponemos en la cápsula y nos regresamos a la Tierra. Tardó más o menos 2 años y medio en regresar y regresó, como dije, hace aproximadamente 3 semanas. Y fue un gran éxito. Resulta que recogimos bastante muestra y tenemos un acuerdo internacional con la JAXA, que es la Agencia Espacial Japonesa. Los japoneses habían ido a otro asteroide más o menos simultáneamente con nuestro proyecto y ellos trajeron 5 gramos de ese otro asteroide. Y hay un acuerdo donde ellos ya nos dieron 10% de su muestra, nosotros les vamos a dar 10% de nuestra muestra para que los científicos japoneses y todas sus técnicas puedan analizar las muestras. Para nosotros es una maravilla porque gracias a la colaboración internacional tenemos muestras de 2 asteroides distintos por el precio de uno. Bueno, entonces estamos en ese proceso de empezar a ver qué muestras tenemos, los análisis. Perdón, el de los japoneses también es de carbono, con contenido de carbono o es otro tipo de... Es un asteroide parecido, no igual. Y ya los resultados de ellos, los resultados iniciales, porque apenas tienen año y medio analizándolo, han sido extraordinarios, con una cantidad de resultados de mineralogía, de moléculas orgánicas, etcétera, muy, muy interesantes. Y ellos tienen también una cantidad de laboratorios y técnicas muy avanzadas para esto que complementan a las que tenemos aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso va a ser una maravilla para ambos lados. Entonces, ya ellos tienen resultados preliminares. Resulta que nuestro asteroide es un poquito distinto y nos va a decir, nos va a contar otros cuentos, porque como estos asteroides no han sido calentados, sus componentes no se han derretido y no se han homogeneizado. Entonces, cada granito microscópico te cuenta una historia. Tal vez la mayoría de las historias sean las mismas, pero muchas van a ser distintas y vamos a aprender muchísimo sobre cómo se formaron estos asteroides, cómo se formaron los planetas, porque ellos se formaron de acumulación de partículas más pequeñas que fueron creciendo al tamaño de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera, ¿no? Entonces, nos va a decir mucho y específicamente cuando nosotros propusimos la nave Osiris-Rex, teníamos 2 justificaciones principales. Número uno, que este es el asteroide con mayor potencial de ser peligroso. ¿Qué quiero decir con eso? Que no está acechando la Tierra con un impacto,
ahora, pero en unos años su órbita, en unos 140, 150 años, su órbita puede evolucionar a amenazar a la Tierra con un impacto. Y un impacto de un asteroide del tamaño de Bennu, que es el asteroide al cual fue Osiris-Rex, podría causar una devastación global. El impacto levantaría suficiente polvo a la parte alta de la atmósfera que reflejaría la luz solar durante varios años. Tendríamos un invierno desde el Ecuador hasta los polos que duraría varios años, se moriría todas las cosechas y la civilización colapsaría. Entonces, eso no queremos que suceda. Ahora, aclaro lo siguiente, como individuos, ni tú, ni yo, ni ninguno de nuestros oyentes se tiene que preocupar por un impacto como este, porque las probabilidades de que ocurra mientras estamos vivos son tan bajas que no tenemos que preocuparnos por eso. Como civilización, sí, porque impactos grandes que han devastado la vida en la Tierra, incluyendo el de hace 66 millones de años en Yucatán, en donde por casualidad estuve hace una semana, allí ocurrió un impacto tan fuerte que mató a 2/3 de todas las especies en la superficie de la Tierra. Y menos mal, los mamíferos sobrevivieron. Murieron los dinosaurios, pero los mamíferos sobreviven y evolucionan a lo que somos nosotros ahora. Entonces, si el ser humano, la civilización, no evita el próximo impacto de un asteroide con la Tierra de suficiente tamaño, la civilización se acaba. Entonces, tenemos que hacerlo de manera de nosotros sobrevivir como civilización. Entonces, las dos justificaciones más grandes de nuestra navera, número uno, una práctica, que es evitar un impacto, y número dos, una científica. Y la justificación científica de más peso es que estudiando la materia orgánica en el asteroide, las moléculas orgánicas complejas que tienen asteroides como Bennu y Ryugu, que fueron los japoneses, podemos entender cuáles eran las moléculas orgánicas que existían en la Tierra antes de la formación de la vida. Entonces, hay un paso muy importante entre una molécula orgánica compleja y una célula viviente. Ese paso no lo conocemos. Y en la Tierra, la vida ha transformado de una forma tal su medio ambiente que las moléculas orgánicas complejas que existían antes de la formación de la vida ya han sido borradas por los procesos bióticos. Ahora, en el caso de los asteroides como Bennu y Ryugu, ellos fueron los que le trajeron a la Tierra esas moléculas orgánicas complejas y en ellos se han mantenido más o menos intactas desde hace 4.000 millones de años, 4.500. Entonces, ¿qué pasa? Estudiando objetos como Bennu y Ryugu, vamos a poder entender el ambiente que existía en la Tierra en cuestión de moléculas orgánicas prebiótico. Y de esa manera tal vez logramos entender ese paso de molécula orgánica compleja a la primera célula y entender el origen de la vida aquí en la Tierra, en Marte, en las lunas alrededor de Júpiter, en planetas alrededor de otras estrellas. Pero hasta ahora la única vida que conocemos es aquí. Entonces queremos saber cómo se originó y cuál es la probabilidad que se haya originado en otros ambientes. Entonces esas son las dos. Sí. Bueno, me imagino que tú y el grupo pues creen en la evolución química, en la evolución, digamos que nada de esto de la No es que panspermia y esas cosas, o hay varias, todavía ustedes tienen abiertas varias teorías, no es que creemos, es que sabemos. Perdón. ¿sabes? Pues gracias a la ciencia tiene un proceso de hipótesis y verificación por observaciones y experimentos, etc. Entonces no es cuestión de fe, es cuestión del método científico. Y hasta ahora no hay ninguna evidencia que la Tierra haya recibido la vida de otro lado. No lo descartamos, que eso es otra de las ventajas de la ciencia, que uno siempre está abierto a nueva evidencia que lo haga uno eh, pulir o a veces hasta transformar drásticamente las teorías que se venían aceptando. Pero te aclaro, la evidencia es que la materia orgánica es bastante común en el sistema solar y en el universo y que las condiciones bajo las cuales ellas formaron la Tierra, la vida en la Tierra, de nuevo, no sabemos cuál es ese paso, pero esas condiciones aquí en la Tierra son bastante únicas, porque
hay una cantidad de factores que hacen a la Tierra bastante poco usual. Eso no quiere decir que seamos el único planeta con vida en el universo, pero conseguirla en otros lados, hasta ahora no hay ninguna evidencia y nos interesaría saber cómo se formó la vida en la Tierra para saber cuáles son las probabilidades que se haya formado en otro lado. Entonces, no hay ninguna evidencia de que vino de fuera. Lo que sí sabemos es que lo que vino de fuera fueron los componentes, el agua, las moléculas orgánicas, y encontraron aquí en la Tierra un ambiente muy favorable para el origen y la evolución de la vida. Claro, es muy, digamos que es muy interesante porque parece que todo se puede relacionar. Y entonces, bueno, ahora ustedes ahí en esa muestra que traen quizás una especie de algo que se quedó congelado en esa que puede tener relación con lo nuestro, ¿no? O sea, que se quedó intacto, que no ha Exacto. sido, Me gusta mucho como lo defines tú, congelado intacto. Es una especie de fósil cósmico. En sí. estos asteroides, como no han sido calentados, tenemos conservado allí un récord de lo que existió cuando la Tierra estaba... La Tierra pasa por un periodo donde la superficie es muy caliente. En vez de tener una superficie cubierta de agua, la tenemos una superficie cubierta de roca derretida. Es lo que se llama el periodo de océanos de magma, de lava. Y poco a poco esa superficie se va enfriando y se va solidificando, pero para cuando se solidifica la superficie, la corteza de la Tierra y la de la Luna, que pasaron por esa época más o menos simultáneamente, tenemos una superficie de la Tierra donde ya está sólida, ya está relativamente fría, pero en ese periodo de los océanos de magma, si había moléculas orgánicas en la Tierra antes de eso, se quemaron todas. Queda una superficie sólida y relativamente fría, inerte, sin materia orgánica. Entonces, los impactos con cometas y asteroides, como los asteroides a los cuales visitamos, son los que nos conservan a nosotros esa información que de aquí en la Tierra no solamente se perdió, sino que nos las tuvieron que traer ellos, porque habíamos pasado por esa época geológica de tanta actividad y tan caliente. Y por eso los asteroides, que son bastante más pequeños que la Tierra, no han pasado por esos procesos geológicos, porque son pequeños, no tienen calentamiento, no tienen atmósfera, etcétera, etcétera. Entonces, la NASA le gustó esas propuestas. Mis colegas de la Universidad de Arizona ya habían mandado esta propuesta 2 veces y habían avanzado, pero nunca los habían escogido. Me invitan a mí, participo yo en la propuesta y nos escogen. Entonces, ahora viene la parte de análisis de la misión. Llegaron las muestras y ya están en los laboratorios en Houston. Ahí van a ser distribuidos a la Universidad de Arizona, que le toca una cierta parte, y a otros participantes le vamos a dar su 10% a los japoneses. Vamos a compartir también con canadienses, con europeos que eran miembros del equipo. Y entonces ¿Qué, ahora viene la qué parte del análisis. porcentaje de la muestra dejan ustedes para las generaciones futuras Muy buena para que pregunta. ocurran, digamos, Sí, porque ahorita a lo mejor no se tiene toda la técnica, la ciencia no está tan avanzada como para... hay que tener un poquito de humildad y saber que en el futuro se van a inventar nuevas técnicas, va a haber nuevas preguntas y va a haber gente muy competente que tenga un enfoque distinto o tecnológicamente superior. Entonces, 50% de la muestra se guarda y se archiva de manera que quede para generaciones futuras. Y el otro 50% lo vamos a analizar de nuevo y además distribuido a Japón, Europa, Canadá y Estados Unidos. Y entonces hay una cantidad de grupos trabajando en esto. Un grupo trabaja en las propiedades físicas de la muestra, otro trabaja en las propiedades mineralógicas, otra en las propiedades químicas e isotópicas, y, y hay un grupo muy importante que trabaja en la materia orgánica. Y ya los japoneses descubrieron en la materia orgánica de sus muestras una de las bases del ARN, que parece ser que cuando la vida se formó,
Hay muchas hipótesis que dicen que el ARN vino antes del ADN y el ADN es el que utilizamos ahora para transmitir la información genética, pero antes de eso el ARN era el que lo hacía y el ARN sigue siendo muy importante en transferir la información. Total, que en las muestras de los japoneses ya se detectó una de las bases del ARN, lo cual es muy interesante porque es posible que eso nos indique o nos confirme parte de las hipótesis que tenemos de la formación de la vida en la Tierra. Y quién sabe qué más, porque nosotros tenemos una idea de lo que vamos a descubrir, pero hay una cantidad de descubrimientos inesperados que la naturaleza siempre nos sorprende. Y eso es una de las cosas que me motiva a mí mucho de ser un científico observacional y de experimentos, porque uno puede ser muy sofisticado y predecir muchas cosas, pero hay que ser humilde, como nos pasó con la superficie del asteroide. Teníamos muy Mira, buenas razones, perdón. y qué pasa ahora con el OSIRIS? Porque lo que mandaron fueron una cápsula que contenía la muestra. ¿Qué pasa ahora? Sí, Eso se puede utilizar para tomar fotos, para mandar otro tipo de información. ¿Cuál es la vida útil que tiene eso ahora? muy buena pregunta. La nave está en muy buenas condiciones, lo único que ya no tiene la, el contenedor y la cápsula con la muestra, o sea que ya no puede ir a tomar muestras a otro asteroide, pero tiene suficiente combustible y tiene las cámaras y los espectrógrafos y todo el sistema de navegación muy bien. Entonces, la nave venía en dirección a la Tierra para poder Ujú. lanzar la cápsula, de manera que esa cápsula entrara a la atmósfera y cayera en el desierto de Utah como estaba planificado. Lo hizo con gran éxito, ¿no? Y 15 minutos después de que dispara la cápsula hacia la Tierra, tiene que cambiar de trayectoria drásticamente porque si no choca con la Tierra. Cambió de trayectoria, ahora está en una órbita que la mantiene en órbita alrededor del Sol y le va a pasar cerca a la Tierra varias veces. Y en el 2029 está planificado que tenga una órbita que se encuentre con un asteroide que se llama Apophis y va a pasar 2 años estudiando al asteroide Apophis con todas las cámaras y los espectrógrafos que habían sido diseñados para Venus. Apophis es más pequeño que Venus, pero sigue siendo potencialmente peligroso. Tanto así que en el 29 va a pasar entre, si estos son los satélites de comunicación geoestacionarios que nos dan televisión y una cantidad de otros servicios, y esta es la Tierra. Apophis va a pasar entre la atmósfera de la Tierra y los satélites estacionarios. Es posible que se vea a simple vista, ¿no? En esa época. Entonces, la nave, el Apophis le pasa muy, muy cerca de la Tierra. Ahora conocemos la órbita de Apophis con tanta precisión que sabemos que no es una amenaza para un impacto con la Tierra. Pero en un futuro lo puede ser. Entonces, la nave se le une, mantiene una órbita igual a la de Apophis, la estudia por 2 años y tanto así que cuando en esa época se le van a acercar a la superficie del asteroide, como ya no podemos recoger una muestra, pero van a utilizar los cohetes para levantar polvo de la superficie y saber cómo se comporta, porque esto nos dice mucho, ¿no? Y vamos a tener la oportunidad de estudiar otro asteroide distinto a Venus, pero que también es potencialmente peligroso, y saber que si los tenemos que desviar a Apophis o a Venus en un futuro, sepamos cómo van a reaccionar cuando los toquemos o los empujemos, porque definitivamente la idea es que si nos está amenazando uno de estos, darle un empujoncito con suficiente tiempo de anticipación de manera de que ya no choque con la Tierra. Mira, y Si es, también, así como cuando tú estás hablando colisiones con la Tierra, también incluyen a la Luna, que no hayan colisiones con la Luna, o eso no. no, un impacto con la Luna no nos afectaría tanto. Sería Mm. interesante y espectacular. Y los vemos a nivel mucho más bajo. A menudo hay un colega astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, que hace un monitoreo de la Luna para ver impactos de objetos con la superficie de la Luna y ocurren
relativamente frecuente, pero no muy grande. Un impacto como Apophis o como Venus en la Luna sería espectacular y causaría una gran nube de polvo y serían visibles aún a simple vista, pero no son una amenaza. Lo que sí nos tendríamos que preocupar, que fue una de las preguntas que me hicieron cuando estaba dando charlas en Yucatán, es que tendríamos que, si tenemos una colonia en Marte, tendríamos que defender a Marte contra impactos. Y es una buena pregunta. Ahora, la gente que se va a colonizar Marte sabe que va a una situación bastante peligrosa y bastante precaria. Está muy bien para aquellos que lo quieran hacer. A mí me gusta mucho respirar el aire fresco de la Tierra. Sé que yo no soy candidato para eso, pero es una buena pregunta. Si nosotros nos comprometemos a una colonia en Marte, tendríamos que empezar a desarrollar un proyecto de monitoreo y de posible desvío de asteroides que vayan a impactar a Marte. Entonces, pero al mismo tiempo también nos aumenta la capacidad de sobrevivir como especie, como civilización, porque tendríamos colonias en dos, o sea, nuestro sitio original y la colonia en Marte, que aumentaría las probabilidades de que sobreviva la civilización humana. Claro, sobreviviría esa civilización punto dos porque ya no regresarían a la Tierra. No regresarían a la Tierra Eh, o ponle tú que hay un impacto inesperado en la superficie de Marte, se muere la colonia en Marte, pero bueno. Yo creo que la colonia en Marte tiene una cantidad de retos tan grandes que el impacto de un asteroide está de bastante baja prioridad en la lista, ¿no? Porque ellos tienen que lograr procesar suficiente material en la superficie de Marte para hacer estructuras donde puedan, autoabastecerse, ¿no? sí, autoabastecerse, porque a la larga mandar todo desde la Tierra se va a hacer poco práctico y tienen que autoabastecerse. Pero muy buena pregunta la tuya. Mira, y una cosa que me llama a mí la atención, ¿cómo hace, por ejemplo, el Osiris con la energía? Porque me dijiste ahí que va a usar los cohetes para ver si genera polvo y todo eso. ¿De dónde sale eso? ¿De esas, La energía, de energía solar? ¿Eso es tan suficiente como para eso o tiene algo? sí, tiene, eh, tiene, tiene paneles solares. ujú. Y esos paneles solares alimentan a un acelerador de partículas que utiliza un gas noble que es bastante pesado. Entonces, cada uno de esos átomos lleva bastante masa comparado con otros como el hidrógeno, que es muy liviano. Y entonces es lo que se llama Solar Electric Propulsion, propulsión solar eléctrica solar. Se recibe por los paneles la energía solar y con eso se aceleran estos átomos que le dan una propulsión lenta pero continua a la nave. Además, tiene cohetes químicos que son más que todo gases que puede utilizar para maniobras rápidas, que es los que van a utilizar cuando estén cerca de la superficie del asteroide Apophis, y fue el que utilizaron cuando nosotros tocamos a Venus. Por ejemplo, el muestreo de la superficie de Venus estaba diseñado con un brazo mecánico que se extiende cuando la nave viene bajando y ese brazo va a tocar la superficie por 10 segundos, que fue lo que pasó. Y esa maniobra es muy peligrosa porque estás rodeado de una cantidad de rocas. Es el punto más peligroso de toda la misión. Entonces, estaba diseñado con un resorte, de manera que cuando ese brazo mecánico tocara la superficie y se contrajera ese resorte, se empuja la nave en dirección contraria. Ese resorte nunca se comprimió. La superficie del asteroide se comportó como un fluido en vez de como un sólido, porque a esa gravedad, que es más de 100.000 veces más baja que la de la Tierra, el material como que no tenía ningún tipo de fricción, de roce, y se apartó de una forma que parecía un fluido. Y una vez que el final de ese brazo, que era donde se tomaba la muestra, tomó la muestra, otros sistemas de la nave determinaron que ya se había hundido lo suficiente, disparó los cohetes y se alejó.
Y los ingenieros nos dicen que si nosotros no hubiéramos disparado esos cohetes, es posible que la nave se hubiera hundido completamente dentro del asteroide, porque su superficie se portaba como un fluido y no como un sólido. ¿Y Y, qué y hace que esos asteroides mantengan la masa? Porque si tú dices que son así tan, digamos, pulverizados o no sé cómo llamarlo, ¿cómo hace que se mantengan así como tal, pues que no se dispersen? la gravedad. La Ellos tienen una gravedad, gravedad mucho más baja que la de la Tierra y por pero eso la superficie, suficiente para pero mantenerse. para mantenerla. Mm. Entonces hay algo en esos asteroides que está lanzando partículas al espacio y no sabemos exactamente cuál es el mecanismo. Tenemos varias hipótesis. Impactos con micrometeoritos es una de ellas. El calentamiento y enfriamiento de las rocas cada 4,3 horas, que es el periodo de rotación del asteroide, es otra de las hipótesis, que el calentamiento y enfriamiento produce un rompimiento y ese rompimiento puede lanzar partículas que bajo tan poca gravedad Mm. salen al espacio. Cuando se descubrieron esas partículas, me acuerdo que fue en enero del 2019, perdón, um, para nosotros lo primero que hicimos fue, esas partículas son un peligro para la nave, tenemos que alejarnos. Entonces determinamos que no, que eran de suficiente, muy poca masa y muy poco flujo de esas partículas. Pero eso fue otra de las sorpresas que nos dio el asteroide. Pero para responder tu pregunta, la gravedad es la que lo mantiene, pero el asteroide es una especie de cúmulo de escombros, porque este asteroide es el resultado de uno o más impactos muy fuertes hacia un asteroide más grande que lo rompe en una cantidad de pedazos. Esos pedazos, no todos, pero la mayoría, se vuelven a acumular, pero se acumulan en una forma de cúmulo de escombros que son muy fáciles de dispersar, lo cual Tiene es un núcleo, porque lo que tú dices es como que fuera una nube no una con nube, pero un forma. cúmulo, o Mm. sea, una, digamos que una especie de, cuando tú traes arena o cuando hay una demolición de una casa, de un edificio, y se recogen los escombros en un cerro de escombros, es algo más o menos igual, pero en el espacio en donde lo único que los mantiene unidos es la gravedad de ellos mismos con el uno con el otro, lo cual es, como mencioné, aproximadamente 100.000 veces menos que la de la Tierra. Pero eso mantiene esto. Y esa pregunta también es muy buena. ¿Por qué? Porque cuando lo vayamos a desviar, sabemos que si le damos un empujón muy repentino y muy fuerte, lo que podemos hacer es causar una nube de escombros que nos puede impactar y hacer tanto daño o más. Pero si hay que desviarlo de una forma muy suave, de manera que cambie de órbita sin dispersar. Entonces, eso de nuevo, las dos razones principales por las cuales la NASA escogió esta nave: prácticas para desviar un asteroide que nos puede chocar y científicas, que es lo de las moléculas orgánicas. Mira, una pregunta que también me llama la atención es, o sea, la navegación de estas sondas, digamos, pues tienen alguna autonomía, pero también tienen personas durante todos esos 7 años que la están siguiendo hora a hora. ¿Cómo es la situación? Sí, sí, sí. La nave tiene unos programas que más o menos la mantienen y hay que hacerles correcciones cada semana, a veces cada mes. Y, y hay gente que le está haciendo un seguimiento de manera de estar seguro de que está haciendo lo que se pensaba que iba a hacer. Pero puede haber tormentas solares, puede haber flexiones inesperadas de la nave misma que la hacen girar o comportarse de una forma no exactamente esperada, y hay que hacerle correcciones más o menos periódicas. Pero además, todo este equipo tiene mucha experiencia en manejar otras naves. Entonces, cuando ellos dijeron, nosotros podemos bajar a la superficie con tal de que tengas una zona de 50 metros sin roca, y le dijimos que no había, ellos diseñaron un sistema totalmente nuevo en donde la nave identificaba rocas en la superficie. A medida que iba bajando, hacía pequeñas correcciones autónomas, porque el tiempo de comunicación con la Tierra pueden ser 5 o 10 minutos, y no tienes tiempo de esperar 10 o 20 minutos de mandar una imagen y que la Tierra responda y dice, sí, sí, sigue bajando. No, eso tiene que ser, la nave tiene que ser totalmente autónoma,
pero mucho más sofisticada que el diseño original. Entonces, el equipo de navegación es un equipo que tiene mucha responsabilidad, actividades más o menos frecuentes y sigue navegando la nave de manera de evolucionar su órbita poco a poco, de manera de que en el 2029 sea exactamente igual a la órbita del asteroide Apophis y que se mantenga en esa órbita durante 2 años más. Entonces, es de la gente más ocupada del equipo, de Y todo el ellos equipo. cuentan con una parte, digamos, una interfaz que tenga como una simulación de gráfica, que lo puedan ver como digamos, como que fuera que lo están viendo, pero me imagino que es algo que está recreado. Cuentan con eso para Sí, ayudarse. para ellos eso es esencial. Entonces, no solamente tienen todos los cálculos matemáticos, sino que ellos lo visualizan constantemente Ujú. y lo visualizan con respecto a una cantidad de otros factores, como por ejemplo, la nave espacial se reúne con el asteroide luego que pasa entre la Tierra y los satélites de comunicación. Y yo no sé exactamente por qué, pero sospecho que es porque reunirse con el asteroide antes de pasar entre los satélites de comunicación y la superficie de la Tierra es exponerse a chocar con uno de esos satélites y perder la nave, ¿no? Entonces se reúne con ella, con el asteroide luego. Pero lo tienes, o sea, tienes que visualizar todo, la Luna, Marte, Venus, todo, y tienes que calcular constantemente todas sus influencias gravitacionales en esa nave de manera de que se comporte como se comportó. Enfatizo que cuando la nave toca la superficie del asteroide tiene que tener una velocidad vertical prácticamente cero y una velocidad horizontal cero. Y este es un objeto con piedras y cosas que gira cada 4,3 horas. Entonces tú tienes que, no es que vas a estar en órbita del objeto, tienes que hacer tú mismo una órbita que tenga el mismo movimiento de rotación del asteroide y al mismo tiempo el mismo movimiento vertical a llevarlo a cero. Y bueno, es algo que estoy muy contento de que ellos se ocuparon de eso. Yo me ocupaba de las imágenes. Bueno, por lo que tú dices, realmente entraste en el proyecto, dices hace 13 años, pero digamos que entraste como quien dice en la justificación del proyecto, lo tomaron, les dieron ahí les habrán inyectado un presupuesto para que entonces darle el último toque y todo eso ocurrió rápido, ¿no? Es una cosa que ocurre violentamente porque... Relativamente, una vez que nos escogen, ahí sí es verdad que tienes que dejar todo lo demás que estabas haciendo, ponerlo en stand-by y dedicarte a esto. Ya para que nos hubieran escogido, teníamos que haber demostrado que nuestro equipo era capaz de hacer esas cosas, pero no teníamos, o sea, teníamos un presupuesto mínimo, en parte que venía de la Universidad de Arizona, del centro de la NASA con quien nos aliamos, que era el centro Goddard de Maryland, de Lockheed Martin, todo el mundo había contribuido unos ciertos fondos de operación hasta que nos dieran el proyecto, con el riesgo de que si no nos lo dan, bueno, el dinero que se invirtió no dio resultados. Pero bueno, esos son los riesgos que uno está tomando constantemente. Pero un proyecto de este tamaño, una vez que nos entran los fondos de la NASA, no solamente nos entran los fondos de la NASA, sino que la NASA nos dice, para tal mes nos tiene que demostrar tal cosa, para tal mes nos tiene que demostrar cual otra, y la nave tiene que estar lista más o menos 8 o 10 meses antes del lanzamiento para mandarla ya e irla integrando con el cohete que los va a lanzar a ustedes y estar seguro de que todo eso funcione a perfección. Entonces, sí, una vez que nos escogen, que me recuerdo claramente, yo estaba de visita en el Observatorio de París en junio del 2011, cuando escogen a la nave. Y de repente yo, me tengo que regresar. Y claro, yo estaba con los colegas franceses que también iban a trabajar en la nave. Y ellos decían, tenemos que dejar esto a un lado y dedicarnos a aquello, ¿no? Y Prioridad. sí, pero fue bueno, un privilegio. De nuevo, mi proyecto más interesante de mi carrera. Y ahora estoy con la Universidad de Cornell, con una propuesta a la NASA para ir al núcleo de un
cometa y traer una muestra. Estoy con los europeos, con la Agencia Espacial Europea en la nave ERA. No sé si has oído de que hubo un impacto de un proyectil de la NASA que se llamaba DART, que le pegó a un asteroide que no es peligroso, pero era el asteroide ideal para probar esta técnica de cambiarle la órbita a un asteroide con el impacto de un proyectil. Entonces, el proyectil ese, la nave DART, se vaporiza al impactarlo, pero ahora la Agencia Espacial Europea manda una nave que se llama ERA, HERA, que va a estudiar las consecuencias de ese impacto, ¿no? El cráter, la rotación del asteroide, todo eso, de manera de que si tenemos que utilizar esta técnica en el futuro, sepamos lo más posible de cuáles son las consecuencias. Ya el DAR tendría que ser rediseñado con esto que ustedes traen para, por ejemplo, en el caso que fuera el, ¿cómo se llama? El Venus, Es, sí, el que tuvieran que desviar, ¿no? claro, O, el DART es una demostración de que la técnica funciona. Ahora lo vamos a ir puliendo de manera de hacerlo lo más efectivo contra los asteroides que sean más probable que nos amenacen, ¿no? Y puede ser Venus, que es un tipo de asteroide, puede ser Apophis, que es un tipo distinto de asteroide que se parece más al cual le pegó DART. DART le pegó un asteroide llamado Dimorphos. ¿Y dónde Y se encuentra, por ejemplo, dónde se encontraba DAR estacionado para hacer ese tipo de, llamémoslos, defensa? no estaba estacionado, fue lanzado específicamente para impactarle a este asteroide. Y estos eran, Claro, pero por ejemplo, tú tienes que tener algunos sitios en la Tierra donde estar preparado para eso, ¿no? Que sean en un futuro, en un sí, futuro, sí. exacto, pero ahorita o sea, este asteroide, un asteroide binario, con el satélite bastante más pequeño que el principal, era el sistema ideal para desviar el pequeño con la menor cantidad de energía para demostrar de que esta técnica funcionaba. Entonces, DART fue diseñado para impactarle a Dimorphos. Dimorphos está en órbita alrededor de Didymos Ujú. y la nave ERA va ahora a estudiar tanto a Dimorphos como a Didymos para saber qué fue lo que ocurrió. Ya tenemos información muy clara que le cambiamos la órbita a Dimorphos de una forma bastante grande, más de lo que nos esperábamos, ¿no? Y esa Entonces, órbita no tiene consecuencias en unos años que vuelva a pasar ahora de una forma que no no. conviene. No, No, no. ni Didymos ni Dimorphos son asteroides que tengan una órbita que pueda acechar a la Tierra, pero eran el sistema ideal en el cual probar esta técnica para demostrar que sí funcionaba y para estudiar las consecuencias, de manera que en un futuro, si un asteroide como Venus o como Apophis o como Ryugu nos llegue a amenazar, saber que lo podemos desviar, ¿no? Pero yo me Mira, imagino que... me parece que es increíble todo eso, lo que se hace del ser humano. Bueno, realmente una belleza que el ser humano tenga ese nivel. Y veo que hay unión en ese tipo de proyectos, o sea, que hay bastante colaboración. Pues, o sea, es una, bueno, solamente con que tú digas que prácticamente la NASA está haciendo un outsourcing y se los entrega a ustedes para que contribuyan, ya ahí te das cuenta que es algo de colaboración, pero además estás mencionando que están otros países, que, o sea, así deberíamos funcionar en todo, ¿no? Te lo comento rápido. La NASA tiene una oficina que se llama the Planetary Defense Office, Planetary Defense and Coordination Office, la oficina de defensa planetaria y de coordinación. Y el director de esa oficina salió, que por cierto es un colega y amigo, estudiamos juntos hace, cuando los dinosaurios todavía existían en la Tierra, estudiamos en la Universidad de Kansas, él y yo. Pero bueno, te comento, en la película Don't Look Up sale esa persona, ¿no? Y bueno, eso es Hollywood, que está bien, hicieron la película, tenía mucho que ver con la realidad, pero te aseguro que Lindley, el colega mío que es el jefe de esa oficina, no se traería a un profesor de Michigan State y a su estudiante de posgrado, aunque ella fuera Jennifer Lawrence, a la Casa Blanca a hablar directamente con el presidente. Lindley no haría eso. Pero bueno, lo que sí hace Lindley y lo coordina
con otras agencias gubernamentales norteamericanas y del resto del mundo es hacer simulacros de qué pasaría si viene un asteroide que es muy pequeño, que se descubrió a última hora y que puede ser que aceche a una ciudad, pero no a la Tierra entera. O que venga uno lo suficientemente grande que va a destruir a la Tierra completa, pero tenemos unos meses o unos años para desviarlo. Y ellos hacen simulacros como este todos los años, en donde coordinan, porque uno tiene que tener una coordinación global. Y en ese sentido hay bastante comunicación entre las potencias espaciales para evitar uh, un problema como Es este, de interés global, ¿no? global. Sí. Sí, Mira, y Humberto, sí, yo dime. sé que tienes otra reunión dentro de poco, pero todos los que pasan por aquí yo les pregunto cuál es su definición de felicidad. Yo sé que eres un tipo feliz y me pareces súper energético la forma como hablas, decir que tienes como quien dice pasión por lo que haces, eso me encanta. Sería interesante saber cómo sería cómo es tu definición de felicidad, encontrar otro asteroide o qué. La felicidad es el proceso día a día de hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Porque si uno define la felicidad como una meta y esa meta no se da, entonces queda decepcionado. Entonces, una de las cosas que he aprendido yo es que, primero, más vale tener suerte que ser bueno. Yo he tenido mucha suerte en mi carrera. Y eso uno no lo controla. Pero uno sí controla ah, su dedicación y su consistencia en el trabajo. Y bueno, y el dicho, ayúdate que Dios te ayudará, ¿no? Entonces, tal vez la suerte le viene al que se enfoca mucho, no sé. Pero lo que te quería decir es que uno tiene que aprender a recibir las fuentes de satisfacción diarias que le trae la vida. En mi caso, profesionales, personales, de la naturaleza, que yo creo que de ahí viene mi interés por la ciencia, porque contemplar la naturaleza y tratar de entender los mensajes que tiene, para mí es una fuente de satisfacción. Entonces yo tal vez la llevé a un nivel más alto de observar al sistema solar y al cosmos, y de ahí también viene gran parte de mi satisfacción. Mira, y de Um, niño te regalaron un telescopio. sí, a los 8 años, yo estaba en clase de piano con mi profesora Yuyita Chosoni en Barquisimeto. Y me prometieron que si yo tomaba un año de piano, me regalaban un telescopio. Y desde los 4 años, desde que tengo memoria, a mí me gustaba la astronomía. Y mis padres me estaban tratando de incentivar la parte de astronomía, pero también darme una educación un poquito más amplia. Y como 2 semanas antes del examen final de piano, hubo un eclipse de luna. Y yo le dije a mi papá: "Hey, papá, el telescopio para el eclipse y tal". Me lo dieron. Por supuesto, se me pasó el interés en el piano y me rasparon el piano. Y yo todavía a esta altura sigo en contacto con Yuyita y me dice: sí, pero lograste tu cometido, que era que te dieran el telescopio. Pero sí, me ha gustado la astronomía desde pequeño. Bueno, o sea, veo que es algo que está en ti, así, y que esa decisión, me imagino, de irte a estudiar eso también fue una decisión que tenías que buscarlo afuera de Venezuela, me imagino, ¿no? O sea, porque tenías que En ese momento, saber dónde, ¿no? sí, en ese momento no había astronomía en Venezuela y había mucho problema político, había universidades cerradas, y yo me vengo a los Estados Unidos en el 73 a estudiar una licenciatura en astronomía y física, y luego me quedo a hacer un doctorado y ahí me quedé. Me dieron oportunidades y tuve gran suerte y tengo el privilegio de trabajar con colegas de todo el mundo, porque no solamente son colegas americanos, no, son colegas de todo el mundo. Mira, bueno, orgulloso de que todavía hables como venezolano, orgulloso de que estés en ese proyecto, me encanta que hayas tenido esa oportunidad realmente, o sea,
genial el ser humano y que personas de nuestro país participen con un granito de arena me parece fabuloso. Bueno, me gustaría saber más adelante qué otras cosas andas, cuáles son tus aventuras. Te deseo lo mejor en todo lo que inicies y bueno, y si te va bien a ti, por supuesto nos va a ir a nosotros bien en un futuro si nos quieren chocar. Gracias, gracias a ti. Ha sido un placer y o sea que no me notaste el acento barquisimetano, a mundo. Bueno, Bueno, tienes un acento perfecto, o sea, se ve gracias. que mantienes tu acento muy bien, ¿no? Bueno, sí, me vine de 18 y ya para esa época uno está bastante formado, ¿no? Pero bueno, entonces un placer, seguimos en contacto y gracias por esta oportunidad de conversar contigo. No, bueno, llena de adrenalina, o sea, eres una persona que realmente tienes la energía para esos proyectos grandes porque se nota que la forma como hablas todo es pura adrenalina, así que estás bien. Bueno, un Y abrazo. gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego.